Leemos entonces. Dice, mientras los estadísticos de tendencia central nos indican los valores alrededor de los cuales se sitúan un grupo de observaciones, los estadísticos de variabilidad o dispersión muestran si los valores de las observaciones están próximos entre sí o muy separados. Dos conjuntos de datos pueden tener la misma localización central. ¿Qué significa eso? La misma, por ejemplo, moda o mediana medianimética. Y no obstante, dice ser muy distintos si uno se halla más disperso que el otro. Esto voy a explicar en una hojita en blanco. Acá me he preparado una hojita en blanco. Voy a explicar acá lo que estamos tratando de explicar. Voy a graficar, voy a elaborar dos gráficos con ustedes acá, ya que en cierta manera ya los conocen. Sabemos que en un sistema de coordenadas, no rectangular de coordenadas, puedo dibujar un eje horizontal, un eje vertical. Acá a mi derecha también voy a hacer básicamente lo mismo. Sabemos además que en estadística, ¿no es cierto? A este eje, en este eje, marcamos por lo general X sub i, que vendrían a ser las marcas de clase o también los límites de clase, ¿no? Entonces aquí tenemos esa información. En cambio, en el lado del eje vertical, el eje de ordenadas, tenemos, por ejemplo, frecuencias, ¿no? Frecuencias absolutas, por lo general, también pueden ser relativas, etc. Pero voy a anotar las frecuencias absolutas. Y aquí les voy a plantear dos casos para explicarles en qué consiste esto de las medidas de dispersión. Si hubiera alguna duda, obviamente les voy a pedir que me pregunten. Bien, vamos a un primer caso, ¿ya? Puede darse el caso en que estos puntos muestrales que estoy dibujando representan, por ejemplo, los pesos de un grupo de personas, las estaturas, su presión arterial, su temperatura, etcétera, etcétera. Ahí está. Miren, estoy dibujando una nube de datos, otra vez, ¿no? Que ustedes ya conocen un poquito. A esto que acabo de dibujar en estadística se conoce como nube de datos. Bien, había explicado yo hace más o menos una semana, o un poco más, que esta nube de datos, ¿no es cierto?, que la voy a idealizar más o menos a una circunferencia. Bueno, se me han quedado fuera algunos datos, entonces vamos a volver a dibujar. Habíamos explicado que en lo que es esta nube de datos y en general en estadística, ¿no es cierto? Podemos nosotros, a ver, voy a hacer otra vez un intento de tratar de concentrar todo. Ahí está, un poco mejor. Dentro de lo que es esta nube de datos, les decía la anterior vez que existirá, por tanto, por acá más o menos, una medida que se llama media aritmética, que es X barra o mu también, ¿no? Para población, pero generalmente manejamos muestras, al menos en bioquímica. Entonces, X barra sería la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tema? Analizar qué tan grande es esta nube de datos. Fíjense ahora otro gráfico, voy a elaborar aquí a mi derecha. Puede darse también el otro caso, miren, de que esta nube de datos sea diferente. A ver, espero que me entiendan al decir diferente, ¿no? Ahí está la nube de datos, puntos que demuestran o muestran la existencia de información en un determinado fenómeno. Reitero, puede ser también esto, el grado de estrés con el que vienen a la universidad, los estudiantes de bioquímica, sus estaturas, peso, o sea, o puede ser el mismo fenómeno, pero de otro grupo. ¿Te das cuenta? Esto puede ser del grupo 1, G1 le vamos a llamar, y esto del grupo 2, salvajes del grupo 2 que pasan los viernes, por ejemplo. Ya. ¿Cómo sería la media aritmética? ¿Dónde más o menos estaría la media aritmética? Por acá, ¿no? Ahí también estaría la media aritmética, que ya sabemos hallar, ojo, ya sabemos cómo hallar. Entonces, ¿cómo sería la nube? La nube en este caso, perdón, voy a borrar porque está con café y no necesito café, necesito verde. Les decía hace rato, ¿cómo sería en este caso ahora la nube? ¿No? Hay una diferencia bien notoria, yo creo, en lo que estoy mostrándoles.
Entonces, si revisan y comparan un poquito, ¿no es cierto?, con lo que estamos haciendo, y tengo esta nube de datos, más o menos la circunferencia, entre comillas, idealmente sería esta. Y miren, ¿qué está ocurriendo además acá? Puede que este valor, digamos, sea 60 para el grupo 1, ¿ya? Y resulta que para el grupo 2 también sea 61, digamos. O sea, no hay gran diferencia, ¿me entienden? Puede ser el mismo inclusive, incluso 60, ahí está. Ya, para que me entiendan mejor todavía. O sea que la media aritmética en ambos casos puede ser la misma, pero obviamente el comportamiento de los datos es totalmente diferente. Por razones lógicas y que no es necesario, creo, ahondar más en el gráfico, esto se puede notar que es una nube de datos que tiene mayor dispersión. ¿Qué significa eso? Que los datos entre sí están alejados más en general de la media aritmética. Y entre sí también, obvio, entre sí también. Acá, en cambio, lo que está ocurriendo es lo contrario, ¿no? Tengo un conjunto de datos que tiene la misma media o puede tener una media muy similar. Estas dos medias pueden ser incluso exactamente iguales, pero los datos que tenemos acá están mucho más concentrados alrededor de la media aritmética. Para medir hay tres parámetros que vamos a manejar hoy día. Se los voy a mostrar a continuación, en rojo. El primer parámetro ya es como que la mitad de este radio. Ustedes saben que una circunferencia tiene un radio, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos a dibujar. En general, para disculpar el pulso, si tenemos el centro de una circunferencia, este vendría a ser su radio. Bien. Ok. En general esto se cumple. Lo mismo acá. La primera medida que vamos a analizar se llama desviación estándar o típica. Después está escrito eso por si acaso, ¿ya? Desviación estándar o típica también se conoce. Esta desviación estándar tiene una letra S, de estándar, ¿no? S, en inglés me refiero. Entonces, si bien no voy a considerar todo el radio, lo que vamos a hallar es S, que es la mitad más o menos del radio de la circunferencia mayor. O sea que aproximadamente este valor de S es la mitad del radio total de la nube azul. Entonces, más o menos, eso conforma una circunferencia de estas características. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí, ¿cómo será esa circunferencia? Mucho más pequeña, ¿no? Esta roja mismo voy a dibujar acá. El valor de S, más o menos, reitero, es aproximadamente la mitad de esta nube de datos, del radio de esta circunferencia grande, en verde, ¿no? Entonces, más o menos, S estará por acá. Más o menos. S es una especie de radio, S, pero obviamente va a conformar o me va a ayudar a dibujar una circunferencia mucho más pequeña, por lógica. Entonces, mientras más grande sea el valor de la desviación estándar o S, este valor obviamente va a ser más grande. Mientras más pequeña es la nube de datos, obviamente el valor de S, como pueden ver acá en la pantalla, aproximadamente, digamos, será 1 centímetro, aquí puede ser 2. O si es aquí 10 metros, aquí será 20. O si es 10 pulgadas, aquí será 40, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en función de las características de la información con la que estoy trabajando. Si los datos están muy dispersos entre sí, ese va a ser grande o alto. Si no es una información muy dispersa, los datos no son muy dispersos, este valor va a ser mucho más pequeño que este otro. Aunque tengan, ojo, el mismo valor en la media aritmética, ¿no? O sea que la media aritmética en el fondo no me ayuda a determinar esto, pero sí la desviación estándar. El otro valor que vamos a utilizar, te lo voy a anotar acá, se llama varianza. La varianza es el cuadrado de ese valor promedio o medio. La varianza es ya otra medida estadística, obviamente de dispersión, que es igual a S elevado al cuadrado. Así que yo creo que también me pueden entender. Voy a hallar S, entonces elevo al cuadrado y he hallado la varianza.
Acá lo mismo, obviamente, en ambos casos. Y la última que se halla, también ocurre lo mismo, antes de entrar a la última. Lo mismo, el mismo fenómeno ocurre. Si s al cuadrado es grande y s al cuadrado es menor, en este caso, acá s, por lógica, ¿no? S aquí es mayor, ¿sí? Hay un mayor s. Al revés, perdón. Simbólicamente al revés. Tendré que anotar al revés. O sea, aquí, por lógica y por lo que estoy explicando, ¿no es cierto? El valor de S va a ser mayor. El mayor es mayor S. Aquí, en cambio, es menor S. Es más pequeñito. S. Por razones obvias, aquí también es mayor la varianza. ¿No es cierto? Por lógica, si elevo al cuadrado, digamos, esto vale 2 o 4, y elevo al cuadrado, no es lo mismo, digamos, que aquí valga 1 y eleve al cuadrado. También aquí va a ser menor S al cuadrado, que es la varianza. Y el último elemento que se halla es el coeficiente de variabilidad o variación. Ya se los estoy anotando. Que varía en una escala de 0 a 100 puntos. O sea que se escribe en porcentaje. Por ejemplo, acá también va a ocurrir lo mismo, les comento. Aquí el coeficiente de variación también va a ser mayor, obviamente. Por decir algo, 70%, 50%, uy, es harto, es muy alto. En cambio aquí el coeficiente de variación va a ser menor, el coeficiente de variación, digamos un 15%, 10%. ¿Qué significa que me salga, por ejemplo, un 10%? Que 10% de todos los datos están muy alejados entre sí o muy dispersos, ¿no? Ese es el grado de dispersión en general que se puede tomar en cuenta en este gráfico. Acá tal vez me salga un 60, pondremoslo en un valor no tan alto, ¿no? 60%. 60% es muy grande. En una escala de 0 a 100 que existe una variación muy alta. Un 70, 80 y es demasiado, exageradamente alta. Y un cercano al 100, como 90, 95, quiere decir que básicamente la información está muy dispersa. Ahora, te voy a demostrar con la realidad estos dos fenómenos. Tú dirás, ¿y cómo es eso de que pueden tener la misma media, pero no la misma desviación estándar, la misma variancia y el mismo coeficiente de variación? Se da por lo siguiente, señoritas y jóvenes. La razón de esto es que, por ejemplo, si ahorita les mido a usted sus estaturas de todas las mujercitas, seguramente voy a descubrir que la estatura no va a variar mucho. Ejemplo, puede que esté en un rango entre unos 50 a unos 65 metros o unos 70 de estatura. ¿Se dan cuenta? La estatura de ustedes, de las mujeres. Pero si les pregunto, ¿dónde vives? ¿A qué distancia del opal vives? Ahí los datos se van a disparar. Esta simpática muchacha que estoy viendo aquí me va a decir, yo vivo en Caracollo, como que alguien vive en Caracollo. Otra me va a decir, yo vivo en Huanuni, ingeniero, no estoy en Oruro. ¿A cuántos kilómetros está Huanuni? Cerca de 50. Caracollo creo 45 kilómetros. Pero alguien puede levantar la mano y decirme, yo vivo a una cuadra del opal. Entonces, ¿cuántos metros? 100. Y miren, no hay ni relación, ¿no? Entre 100 metros y 50 kilómetros. O alguien me puede decir, vivo en el Guajara, ingeniero. Será como a 6, 5 kilómetros del opal. Y si uno vive por la FNI en la ciudad de la universitaria de la Facultad de Ingeniería, cerca de la facultad, ¿cuánto será la distancia? Igual, unos 7, 8 kilómetros. Así como puede vivir alguien por Sebastián Pagador, que está a unas 7, 8 cuadras del Opal. O puede vivir por, no sé, el Parque de la Unión, que está a unas 5 cuadras, creo, del Opal, etc. Entonces, ahí la información se va dispersando, ¿se dan cuenta? Hay una enorme variación. Pero si te pregunto, ¿cuánto mides tu estatura? No va a variar tanto. En la mujer boliviana no hay, ¿no? De 1,80, muy pocas, o de 1,90, digamos. No hay grandotas, hay, pero muy pocas. Generalmente las mujeres bolivianas están entre unos 50, unos 60, unos 70, ¿no? Quizá unos 70 y algo más. Varones un poquito más, ¿no? Por biotipo, no sé, sus ancestros salvajes, que le hacen salvaje, medirá, digamos, de unos 60 a unos 75, quizá unos 80, etcétera. Ahí la variación no es muy grande. Bien, hasta acá es la teoría. Yo sé que no es
Muy agradable la teoría, pero es importante revisarla. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? ¿Se ha entendido? Para luego entrar al problema y con eso acabamos la clase. ¿Alguna pregunta? Espero que me hayan entendido la teoría. ¿Sí? Vianey, ¿alguna pregunta? No se ha entendido, ingeniero. Ya, Vianey dice que se ha entendido. Entonces les voy a enseñar hoy día a hallar esos 3 parámetros, o estadísticos en el caso de muchos. Vayamos a compartir y vamos a ver ahora un ejemplito. Aquí ustedes pueden leerlo. Dice, problema. Calcular la varianza, justo, ¿no? La desviación estándar y el coeficiente de variabilidad para el problema de las estaturas de las 50 mujeres obreras. Seguimos arrastrando, por si acaso, todavía el problema de las mujeres obreras, porque si ustedes analizan, desde el primer momento que hemos empezado a hacer estadística hasta acá, estamos haciendo como una especie de, ¿no? Un problema grande, pero totalmente completito, ¿ya? ¿Qué he traído de esa tabla de distribución de frecuencias que ya saben hacer? 3 columnitas, fíjense. Los límites de clase, las frecuencias absolutas y las marcas de clase, que ya saben ustedes hallar. Y vamos a hallar 4 columnas para hallar los valores. Ahora te explico. Primero vamos a hallar la media aritmética. ¿Por qué? Porque les he demostrado en el gráfico que todo está en relación a la media aritmética. Entonces, lo primero es hallar la media aritmética. Eso ya saben, aquí está la fórmula. No hay problema, vamos a volver a hallar. Luego vamos a hallar la varianza. Luego de hallar la varianza, vamos a hallar la desviación típica y luego el coeficiente de variación que varía entre 0 y 100%. Primer paso, entonces, hallar la media aritmética. Esto voy a volver a repetir por si acaso, por favor, para que no haya dudas. La media aritmética, aquí está marcado, es igual a la sumatoria de las frecuencias multiplicada por las marcas de clase dividida entre la cantidad de datos n, que es 50. Sabemos que estamos manejando 50 datos. Entonces, ¿qué necesito para aplicar esta fórmula? La sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase. Aquí está. Esto ya hemos hecho por si acaso en las medidas de tendencia central. Estoy volviendo a hacer esto, no hay problema. Acá la celda que va a ser igual, sabemos que va a ser igual al producto de esta frecuencia 2 por la marca de clase 54,5. Entonces, anoto. La siguiente, multiplico 5 por 57,5. También puedo hacer así. O si quieren más fácil, esta celda multiplicada por esta otra celda. Y ya está. También puedo hacer así. Y esto es lo más fácil y sencillo porque se puede copiar. Y he terminado de hallar todo. Entonces, esto ya expliqué hace una semana en las medidas de tendencia central, o 2 semanas casi. Me sale que la sumatoria de las frecuencias multiplicadas por las marcas de clase es 3184. Entonces reemplazaremos acá. Entonces vengo acá y digo, ¿no? Esto va a ser igual a, me van a ayudar con sus calculadoras, por favor. Sumatoria de frecuencias por marcas de clase 3184. Ok. Entonces anoto 3184 pulgadas, es por si acaso. 84 dividido entre n, que es el número de datos, que es 50. ¿Cuánto sale si dividimos entre 50? 60 y... 63,68. 63,68. Ya, 68. Esto ya hallamos por si acaso anteriormente, estoy volviendo a calcular. Bien, nos sale que la media es de 63,68 pulgadas. Ya no me alcanza el espacio para las unidades, pero como estamos hablando de estaturas en pulgadas, esta es su unidad. Bueno, voy a anotar acá, voy a tratar de anotar acá. Ya, esto estaría en pulgadas, ¿no? Pulgadas. Muy bien. Ahora sí, una vez que he hallado la media aritmética, me vengo a la varianza. Esta es la varianza, por si acaso. Interpretaremos con ustedes qué es la varianza. Es la sumatoria de ¿qué? De cada marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por f sub i, dividido entre n menos 1. N vale 50. 50 menos 1 me va a dar 49. Eso después ya vamos a reemplazar. Entonces,
Esto es en realidad lo que voy a calcular. Fíjense lo que estoy marcando en la parte superior. Eso tengo que hallar. Porque en ella tengo 50 y menos 1 da 49. Pero analizaremos esto que está aquí arriba. Lo primero que voy a hallar es x sub i menos x barra. O sea, lo que está en el paréntesis. Luego de obtener lo que está en el paréntesis, voy a elevar al cuadrado. Y finalmente multiplicar por f sub i. Ese proceso voy a hacer acá. En estas tres celdas voy a hacer ese proceso. Dice x sub i menos x barra. Aquí por si acaso me está faltando, no he logrado introducir. Estito ya, x barra, x barra, x barra. Ahora sí. Empezamos a calcular. ¿A qué es igual esta celda? A este valor que es x sub i menos x barra. X barra vale 63,68. Entonces anoto. Quiero agarrar este valor menos 63,68. Enter. O también puede ser copiando el valor 57,5 menos 63,68. También puedo hacer así. Me salen negativos, no te vas a asustar, está bien. Algunos salen negativos, la mitad aproximadamente y la otra mitad positivos. Porque está al medio, pues por eso es que esta es la demostración de que el valor está como el promedio. Entonces acá sería este valor menos 63,68. Y así sucesivamente. A todos estos les quito 63,68, que es la media aritmética. Y ahí están los resultados. Listo, ya está. Listo. ¿Qué hago ahora en la siguiente columna? Fíjense qué hago ahora acá. Elevar al cuadrado, ¿no? Dice elevado al cuadrado. ¿Cómo elevas al cuadrado? Pones igual esta celda elevado al cuadrado. Eso haces con Shift y las teclas que están al lado de Enter. Buscas una que haga aparecer esto. Sabemos que este es el símbolo o el operador de la potencia. Entonces está diciendo elevado al cuadrado. Reitero, eso está con Shift y una de las teclitas, si no es está mal, la que está al lado de Enter, una de las que está al lado de Enter, a la derecha. Y ya está. Y hago lo mismo en toditas. Elevo esto, elevado, perdón, no es esa, elevado al cuadrado. Ahí está. Y así sucesivamente. Y me va a completar, miren qué fácil. Y finalmente, ¿qué dice la última celda? Que debo multiplicar este valor que hemos hallado por f sub i. Eso dice esto. Multiplico el valor hallado acá por f sub i. Entonces, esto multiplico por 2, esto por 5, esto por 9, etc. Entonces tendríamos este valor que multiplicar por 2. Ahí está. Enter. 8. Este valor multiplicar por 5. Este otro, ¿no? Etcétera. Y eso puedo arrastrar y hemos terminado, señoritas y jóvenes, la tabla para las medidas de dispersión. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido qué he hecho? Estoy hallando esta sumatoria, ¿no? De x sub i menos x barra. Primero he hallado x sub i menos x barra. Luego elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Y por f sub i, que sería esta cantidad de f sub i, la frecuencia absoluta. Preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió, ingeniero. Ya, su compañera dice que sí. Alguien que tuviera alguna duda, por favor, me avisa. Y en el Excel esto es cuestión de segundos, minutos tal vez. ¿Alguna pregunta? Silvia Pamela, ¿le conocen? Silvia Pamela Cruz Villarreal. Sí, Ah, ya Sí. le van a decir, el ingeniero ha dicho que es una salvaje. Recién está entrando. Ya, seguimos ahora. Seguimos ahora, recién está entrando el salvaje. Ahora voy allá a la varianza. Sabemos, hace ratito había explicado, esta es la varianza. Esto lo voy a mover un poquito porque esto al final vamos a calcular. ¿No ve? Es el coeficiente de variabilidad. Ya, la varianza. ¿Qué dice que es igual la varianza a la sumatoria de lo que acabo de hallar, que sería este valor, entre n-1? Voy a reemplazar con mi lapicito. Entonces tendríamos acá varianza s al cuadrado igual línea de quebrado, van a disculpar el pulso,
sumatoria, ¿no? De todo lo que hemos hallado vale 871,38. Me van a ayudar con sus calculadoras. 871,38. Y dividido entre n menos 1. N es 50, ¿no? 50. 50 datos estoy manejando. Menos 1. ¿Cuánto sale esto, por favor? Sáquenmelo. 16.42. 16.42. ¿Está bien eso? Revísenmelo, por favor. ¿Hay alguna? 17,78. No sé, me están preguntando. Bueno, están... 17,78. Ah, ya. Tienen que tener... 16,42. Ya. Entonces, discúlpenme, voy a volver a anotar. Creo que es 17, creo. Revisen, por favor. 17. Tenía en cuenta. Ya, punto. 78. 78. 78. Ya, gracias. Discúlpenme, mi celular está sonando todo el rato, no sé quién será. Ya. ¿En qué unidad sale la varianza? Se van a acordar en las unidades del fenómeno al cuadrado. O sea, en este caso sería pulgadas cuadradas, por si acaso, ¿ya? Si esto fuera, por ejemplo, un problema de temperaturas y me dan datos en grados centígrados, entonces sería grados centígrados al cuadrado. Si fuera un problema de pesos, y esto está en kilogramos, ¿no ve? Todo esto está en kilogramos, entonces sería kilogramos al cuadrado, ¿ya? Listo. Preguntas sobre la varianza. Ya estamos acabando, nos falta solamente la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? He reemplazado en la fórmula este valor y hemos dividido entre n-1, que es 50 menos 1. Listo. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Se ha entendido? Ya. Si no hay dudas, ahora vamos allá. Sí, ingeniero. Ok. Ahora vamos allá a la desviación estándar. Fíjense qué fácil es la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar, te voy a mostrar aquí abajito un ratito. Ya voy a bajar un ratito. Es lo siguiente. ¿Cómo se despeja de aquí S? ¿Alguien recuerda cómo pasa este exponente 2 al otro miembro? Si yo quisiera... Como 6 cuadrados. Eso, bien. Entonces, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de este valor. Y aquí esto obviamente se pinta de blanco. Entonces, de ahí sale S. ¿Está bien? Esa es la fórmula de la desviación estándar. Pero ahora yo voy a enseñarles no truco, pero una forma de hacer esto de una forma sencilla. Como ya sé que esto es la desviación estándar y quiero hallar, porque pido aquí, ¿no? Dice hallar la varianza, ya tengo la desviación estándar que ahora voy a hallar. Entonces, borramos estito, vuelvo a lo que era. Vas a tener en cuenta lo siguiente, por favor. Ahí estoy con un lápiz blanco. Ahora sí, azul. S al cuadrado. ¿Cuánto me ha salido S al cuadrado? 17,78. ¿Lo ve? Pulgadas al cuadrado. Listo. Eso he obtenido ahorita. Entonces de aquí despejo S para allá nada más. Como ustedes me acaban de decir, el exponente 2 por la matemática básica pasa como raíz cuadrada. Sáquenmelo la raíz cuadrada de 17,78. 4,21. 4.20. Ya, 4.21. 21. Ahora, ya, 4.21 pulgadas. Eso significa, señoritas y jóvenes, que hay una desviación en los datos de 4 pulgadas y un poquito más. De 4.2 pulgadas para ser exactos. En otras palabras, si yo dibujo, ¿se acuerdan del dibujo que hicimos hace un momento aquí de los 50 datos de las mujeres? Perdón, no es aquí, acá. ¿Se acuerdan del dibujito que hicimos acá? De los ejes, los puntos, la desviación. Si yo dibujara las 50 mujeres obreras, voy a descubrir que más o menos, ¿no ve? Por aquí estará la media. Y la mitad de este radio de acción que tiene la información es S, ¿no? La desviación
estándar. Esa es la interpretación, porque aquí hay 50 datos, ¿no ves? 50 estaturas. Entonces, sacando la nube de datos, dibujándola, me va a salir un conjunto de datos más o menos como este. Entonces, voy a tener ahí que la desviación de estos datos es aproximadamente de 4.2 pulgadas. O el radio de acción, ¿no? Promedio o medio es de 4.2 pulgadas. Bien, volvemos a la tablita para terminar esta parte. Vamos acá. Listo, ya tengo la desviación estándar. ¿Se ha entendido? Es del despeje nada más de S, ¿no? De esta expresión. Pregunta sobre la desviación estándar. Nos falta el coeficiente de variación y ahí acabamos. Nada. Ya. Ahora, voy a terminar con el coeficiente de variación, ¿ya? Entonces borro esto, ya no necesito todo esto. Más abajo está, por si acaso, todo esto que hemos hallado. Está aquí abajo. Cuidado que diga, no está anotando nada, solo está fórmulas. Les muestro. Aquí abajo está todo, miren. Media aritmética 63,68, varianza 17,78, la desviación estándar 4,22 y el coeficiente que ahora voy a hallar con ustedes, ¿ya? Ya está abajo por si acaso anotado. Solamente que estoy haciendo aquí para no estar bajando, subiendo la pantalla. Hace doler los ojitos. Coeficiente de variación, señoritas y jóvenes, calculamos. Aquí está la fórmula, ahí arriba se los he dejado. ¿A qué es igual? Vamos a ver. Es igual a S, que es la desviación típica que ya tengo, sobre X barra que ya tengo, por 100 puntos, o 100%. Bien, S lo he borrado, entonces voy a volver a copiar de la parte inferior, igual nomás voy a mover mi tabla. Ya, S nos ha salido 4.22 pulgadas, ya, entonces anoto, 4.22. Dividido entre la media, que era 63,68, si no me equivoco. A ver. Aquí está la media, ¿no? Calculado. Sí, justo, 63,68 es la media. Entonces, sobre 63,68. Y eso multiplicado por 100. Calcúlemelo, por favor. Este valor por 100. Por ciento. Esto en porcentaje va a salir, ¿ya? ¿Cuánto sale el coeficiente de variación? Va a salir bajo. 6,62. 6,626. Ya, 6,626, ya casi 63, ¿no? Ya, esto está en porcentaje, esto también es bien fácil de interpretar. Te voy a enseñar a interpretar ahorita mismo. Con eso acabamos. Tengo un minuto nomás y un poquito. Aquí está, esto es en porcentaje, por si acaso. Ya, ¿qué significa esto? Que en una escala de 0 a 100 puntos, el grado de dispersión, o el porcentaje, mejor dicho, de dispersión es apenas del 7%, ¿no? Redondeando es casi 7. ¿Ya? Entonces es muy fácil de interpretar. Es un grado o un coeficiente de variación bajísimo. Si nos hubiese salido 66, así es muy alto, ¿no? 66. Pero aquí no llega ni al 7%. Entonces, conclusión. Las estaturas de las mujeres obreras tienen mucha relación, mucha cercanía entre sí. Esa es la conclusión que podemos sacar. Preguntas sobre el coeficiente de variación. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, ingeniero. ¿Se ha Sí, entendido? todo está claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya saben, hemos hallado las 3 medidas. Pero para esas 3 necesitamos media aritmética. Luego hallamos varianza, ya sabemos, de ahí despejamos desviación típica, que es S o estándar, y finalmente el coeficiente de variación para hallar en porcentaje. Muy bien. Ok.